Amén. Recordando que nuestro Señor, nuestro Salvador, está a la diestra de nuestro Padre y tenemos gozo, oremos como congregación toda para dar gracias por esta salvación inmerecida. En el Salmo 115, los versículos del 12 al 13 dicen así: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. El Salmo 117 dice: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Oremos. Oh Padre amado, Padre justo y santo, gracias Señor. Como congregación te damos las gracias, Padre Celestial, por no haber escatimado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por mostrar tu amor sin pasar por alto tu justicia. Danos una vida conforme a esa cruz, Señor. Que vivamos no como deudores tristes, Padre Celestial, sino como hijos redimidos. Y te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los niños salen a su escuela dominical y nuestro hermano Sebastián Maldonado nos trae la predicación de la palabra. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están gozosos el día de hoy porque Cristo vive, amados hermanos? Cristo vive y es motivo de regocijo, de alegría. Es un domingo diferente porque tenemos la posibilidad de glorificar al Señor de una manera intencional, porque el Señor ha sido bueno, porque el Señor ha sido fiel con nosotros una vez más. Una de tantas en las que Él ha obrado y está obrando para que podamos reunirnos. Quiero invitarles a que el día de hoy abramos, por favor, la palabra de Dios para el mensaje de esta mañana, que está localizado en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 20, si son tan gentiles de ubicarlo en sus Biblias, para poder dar lectura a la preciosa, deliciosa e imprescindible palabra del Señor. Conforme lo encontremos, les invito a que por favor nos pongamos de pie. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 20. Les invito a que por favor me sigan con la mirada. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, y por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados, falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Amén. Tomen asiento, por favor. Perdón. Decimos que Cristo vive, ¿verdad? Y el día viernes y durante esta semana, que es conocida con el nombre de Santa, un tema de tradición, de costumbre en realidad, hemos venido hablando de varios temas relacionados con la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Puntualmente el día viernes en este templo exploramos dos temas, dos aristas importantísimas de la vida y pasión del Señor Jesucristo, de su ministerio como tal. El para qué de la cruz y lo que ocasionó la cruz. Es decir, el para qué, el antecedente, y el por qué, lo que vino después, la consecuencia. Esto es importante tenerlo claro porque ninguno de las situaciones, ninguno de los eventos que pasaron en la vida del Señor Jesucristo han pasado simplemente porque sí. Todo tiene una razón de ser, lo hemos dicho en varias ocasiones desde este púlpito. Yo quisiera pensar por un momento cómo serían los titulares de los periódicos en un día como hoy en Galilea si tuviésemos la tecnología, hubiesen ellos tenido la tecnología que tenemos hoy. La tumba no lo pudo retener, de la muerte a la vida eterna. Roma y el mundo no pudieron con él. ¿Se han puesto a pensar en todo lo que esto significa en realidad? Y es que a veces nosotros nos quedamos solamente en la costumbre y no pasamos a entender la dimensión real de lo que Cristo hizo por nosotros, de la obra que Dios hizo por medio de Él en favor de nosotros. Hay cosas fantásticas en realidad que incluso escapan de nuestro entendimiento. Lo decíamos en la oración con los hermanos siervos antes de empezar este servicio, valga la redundancia, este culto. Realmente nosotros entendemos una parte de la resurrección, pero tengan la certeza de que no lo entendemos todo. Porque así como el pecado, cuando entró al mundo, tuvo un impacto universal en la creación, también la muerte y resurrección del Señor Jesucristo lo tuvieron. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó cuando el Señor expiró en la cruz? Inmediatamente vino un terremoto y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba, porque no lo hizo el hombre, lo hizo Dios. Y lo hizo para que nosotros tengamos acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios por siempre, porque el Cordero definitivo había sido sacrificado. De la misma forma, en la resurrección, la palabra nos dice que hubieron muertos que se levantaron de sus tumbas. ¿Lo han leído con precaución? ¿Sí? Con cuidado. Debe haber sido una cosa fantástica. Imagínense, de pronto se aparecen otros que habían muerto ya. Y se levantaron también de la tumba por el impacto de lo que estaba sucediendo. El Hijo de Dios había resucitado. Él no está muerto y como les decía a mis hijos el día de ayer, Él no está en la cruz, Él no está en el sepulcro, Él vive. Él vive y por siempre vivirá. Ustedes seguramente estaban pensando que el día de hoy enfocaríamos la prédica en alguno de los evangelios que narra los hechos de la resurrección del Señor Jesucristo. Sin embargo, hemos hecho algo diferente, porque conocemos los hechos, pero creemos que es más importante hoy el darle fondo a la situación que vino, a lo que realmente significó y las implicaciones que Dios nos ha revelado de este evento universal. De hecho, es tan importante, hermanos, que el apóstol Pablo destina un capítulo entero de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, a hablar de esto. Son algo más de 50 versículos, usted lo puede leer completo. Nosotros hemos escogido los primeros 20 y haremos referencia a un par de más para el mensaje de esta mañana. Recordemos, hermanos, que Corinto era una ciudad de origen griego y de influencia griega. En otras palabras, tenía esa mezcolanza de enseñanzas que vienen de los filósofos, de los pensadores, ¿sí? Muy pocos teólogos en realidad, y que además venía de esa mezcla de corrientes, de naciones, de nacionalidades que llegaban a este puerto. De hecho, era un puerto importante y un lugar importante que Pablo escogió para poder, por la guía del Espíritu Santo, para poder plantar iglesias acá. De tal manera que así como llegaban credos, también el evangelio del Señor Jesucristo puede ser propagado hacia los lugares. Porque así venían, los barcos llegaban, pero también se volvían a ir. Así de sencillo, ¿verdad?
Sin embargo, el mantener el orden cuando existe tal cantidad y mezcla de ideas y pensamientos o religiones no era una cosa sencilla. De ahí que las dos cartas de los Corintios, como lo hemos dicho también en otras ocasiones, son cartas de exhortación. ¿Sí? Es una carta de sacúdanse, esto no se hace así. Esto es de esta manera. Y la enseñanza respecto a la resurrección también es un llamado de atención a la iglesia de Corinto. Y por ende, también para nosotros, porque hay varias cosas que no son exclusivas de Corinto. ¿Sí? Vivimos en un mundo cosmopolita, vivimos en un mundo en donde nos dicen que ya no somos ecuatorianos, ni chinos, ni africanos, sino que nos dicen que somos ciudadanos del mundo. ¿Han escuchado ese término alguna vez? ¿Sí? Que estamos en diferentes lugares. Por la gracia de Dios, tuve la oportunidad de estar un par de veces en Ámsterdam, una ciudad que llamaría a la gente cosmopolita. Uno transita por la vía principal de la estación central de trenes y encuentra gente en lo que parecería una fiesta de disfraces, ¿verdad? Pero no son disfraces, son la ropa de las diferentes etnias que se agrupan en una ciudad que es un punto, un hub de conexión de Europa con el resto del mundo. El tema no está en la ropa, el tema no está en las costumbres, sino en lo que creemos. ¿Sí? Y en este mundo en el que nosotros vivimos ahora también hay una mezcolanza de cosas que están metidas ahí. Mi hermano Eduardo me decía el día viernes que le habían explicado y conocía que en la famosa fanesca que todos comemos en esta semana, bueno, yo no me incluyo en ese grupo, ¿sí? Pero la famosa fanesca representa 12 granos por los 12 apóstoles y que el bacalao, el pescadito es Cristo. Eso me explicaba Eduardo. Yo no tenía ni idea de ese tema. ¿Sí? Primera vez, en serio, tengo 44 años y me acabo de enterar de este evento. ¿Sí? Y es que las tradiciones se van metiendo por muchos lados, ¿no es cierto? No tiene, les cuento solo como dato, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, ni mucho menos, ni tiene nada que ver con esto, ¿sí? Pero realmente las tradiciones son así y algunas terminan metidas dentro del quehacer cristiano como tal y dentro de la fe. Por eso hay que tener cuidado y recordar que nosotros celebramos, hacemos, decimos y predicamos solo lo que está aquí. ¿Sí? Y nada más que esto, porque la palabra de Dios, la sola palabra, la sola escritura, es lo que nos convoca. ¿Sí? Y es lo que nos revela a Cristo. El día de hoy hay muchísimas iglesias alrededor del mundo que están celebrando esto. Todas las iglesias que tienen como raíz el cristianismo están celebrando la resurrección del Señor Jesucristo en esta mañana. La pregunta es: ¿cuántos verdaderamente entendemos cómo impacta nuestra vida terrena este evento? ¿Sí? ¿Cuántos realmente hemos caído en la conciencia de lo que esto significa? Hoy es un día de enorme gozo, hermanos, y anhelo que después de estudiar las Escrituras como lo vamos a hacer hoy, nos debemos aún más gozo, porque la idea de esto es que entendamos lo que Cristo hizo, cómo lo hizo, para qué lo hizo y fundamentalmente cómo eso le afecta a usted y me afecta a mí. Porque sí, tiene una implicación en nosotros, positiva, muy positiva, y lo vamos a ver en la palabra de Dios hoy. Oremos para que el Espíritu Santo nos dirija en esta mañana. Padre Celestial y Padre de Gloria, gracias por darnos de tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender, predicar, compartir, vivir, para que podamos meditar en tu palabra día tras día. Que la gloria, la honra y el honor sean solo para ti. En Cristo Jesús ponemos a tus pies este tiempo. Amén y amén. Vamos a pensar por un momento, hermanos, en nuestros tiempos y nuestras iglesias. Habiendo recibido la revelación del Evangelio, habiendo experimentado la obra de Cristo en tantas formas en nuestras vidas, ¿cabe alguna duda de la importancia de la resurrección de Cristo? ¿Sí? Todos somos cristianos, todos hemos oído de la resurrección. ¿A cuántos muertos ha visto usted resucitar? ¿Sí? Seguramente a ninguno, no es el tiempo para eso hoy. Pero la resurrección de Cristo es algo que hemos estudiado, que se ha predicado y de lo que hemos hablado en infinidad de ocasiones. ¿Sí? Por lo tanto, no cabe duda de que es un asunto importante. En el tiempo de Corinto, había pensadores, como les dije yo, que estaban influenciando a la religión. Por ejemplo, Platón. Muchos de ustedes deben haber estudiado a Platón, ¿no es cierto? Y todo lo que se decía sobre él y sus ideas en aquel tiempo. Hay quienes enseñan, hermanos, esto como si la Biblia fuese un libro de filosofía que no lo es. Solo para recapitular un poco, Platón, por ejemplo, exponía, entre otras cosas, que el cuerpo era la cárcel del alma o del espíritu, como usted le quiera decir. ¿Sí? Por lo tanto, cuando se les predicaba a los griegos sobre la resurrección, se burlaban. ¿Se acuerdan cuando Pablo estuvo en el Areópago predicando? Lo primero que hicieron fue burlarse de él. ¿Por qué? Porque decían, a ver, ¿cómo? Se muere la carne, el espíritu sale libre finalmente y usted le va a volver a meter otra vez en el cuerpo. Eso es una locura, decían los griegos. ¿Sí? Ese era el tema, ¿no es cierto? En donde se chocaban nuevamente estos pensamientos y estas cosas extrañas. Hermanos, hay muchas cosas que se dicen sobre la Biblia y tenemos que tener cuidado sobre las falsas doctrinas que están dando la vuelta. ¿Sí? Hoy yo estoy seguro que ninguno de ustedes estaba pensando en Platón para la resurrección el día de hoy.
Gloria a Dios por eso, porque Platón no es el motivo que nos ha convocado hoy. ¿Sí? Pero sí deben haber escuchado por ahí otras corrientes que son más modernas, pero igual o tal vez más nocivas que los pensamientos humanistas. Por ejemplo, que la Biblia es un libro de cuentos y fábulas. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo he escuchado varias veces ese tema. ¿Sí? Algunas veces, hace algunos años lo escuché en esta iglesia. Cuando alguien se paró y dijo, no, ¿saben qué? Adán y Eva, no es que Adán realmente no es un nombre y el Génesis es un cuento así como las fábulas de Esopo, entonces, pues medio extraño, ¿verdad? Eso es una mentira y debe ser repelida tajantemente. Si Dios nos dejó su palabra, las cosas pasaron como Dios dijo, punto, y no hay discusión. Número dos, nosotros nos enseñan, otras personas nos enseñan que la resurrección no tiene que ver con el cuerpo, sino solo con el espíritu. Entonces uno desaparece simplemente y se va. Cuando Cristo resucitó en su cuerpo. Y la palabra de Dios nos dice que en el día postrero los muertos se levantarán y todos resucitaremos conjuntamente con Él. Número tres, hay quienes creen que nuestro espíritu es de energía y que volvemos al universo para volver a ser uno con Él. Qué romántico, ¿verdad? ¿Sí? Lindo. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el universo? El universo no ha hecho nada en esto. El universo también es creado. ¿Sí? Fuera de Dios no hay nada. No hay nadie. Por ende, nosotros tenemos que poner los puntos sobre las IES en lo que es la palabra de Dios y por eso nos pegamos y nos enchufamos a esto, ¿sí? Porque Dios que ha preservado su palabra nos ha dejado su voluntad revelada para que le conozcamos. ¿Sí? Y listo. Él ha escogido esta forma y es suficiente. Existen 3000 teorías diferentes, pero a la vez existe una sola verdad, la verdad de Cristo para exponerla en estos primeros 20 versículos desde la resurrección. Recuerden ustedes siempre esto, una sola verdad. Quisiera proponerles entonces que dividamos esta epístola, esta porción de la epístola a los Corintios, en tres partes. La primera, que tiene que ver con una reflexión sobre cómo la iglesia reaccionó o reacciona a la predicación que conoce la iglesia. Segundo, la exposición de la resurrección como tal. Y tercero, el impacto de la resurrección en el creyente. En este aspecto, quisiera empezar con los versículos del 1 al 4 con la primera parte. ¿Sí? ¿Qué es lo que la iglesia de Corinto sabía? ¿Qué es lo que usted y yo sabemos hoy? Dice la palabra de Dios. Además, versículo 1, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Él también es mío. Pablo aclara que la exhortación no es para no creyentes. La exhortación es para la iglesia, es para creyentes. Esto que les acabo de decir ahorita, el ministerio de Cristo, cómo murió y cómo resucitó, lo sabe cualquier creyente que ha ido a la iglesia. Lo sabe cualquier cristiano. Es lo básico que hay que saber. ¿Sí? Yo me acuerdo que a mí desde chiquito lo primero que me enseñaron de la fe era eso. Gracias a Dios por el tema, tal vez no de la manera correcta, pero me enseñaban eso. Y en ese punto, ¿sí? Uno tiene que estar claro en que esas enseñanzas deberían hacerse carne, ¿no es cierto? Y que deberían ser parte no solo de la predicación, sino que deberían ser parte de nuestra vida misma en todo lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Y entonces, esa predicación que tocó fondo y demás en nuestros corazones debería dejarnos claro el panorama. Sin embargo, eso no sucede. Pablo nos confronta con los momentos emocionales, aquellos en donde muchos han hecho supuestas oraciones de fe para luego vivir su vida como antes o peor. ¿Sí? Lo que significa que el creyente verdadero no solamente llega, sino que permanece. ¿Sí? Y esto no como motivo de salvación, porque sabemos que la salvación es gracia y no obras. Pero también es cierto, y Santiago lo aclara muy bien en su epístola, que la fe sin obras es muerta. Lo que significa que una impronta y que un sello indeleble en la vida del creyente son los frutos que Cristo da en nuestras vidas. ¿Sí? El fruto que Dios ocasiona que nosotros demos al ser creyentes. ¿Sí? Así de sencillo es el tema. Cuando yo digo que he hecho la famosa oración de fe en un momento emocional, en uno de esos conciertos que ya no se dan con tanta frecuencia como antes, ¿no? Pero en nuestros tiempos de juventud, a los que estamos por ahí cerca de los 40, se acordarán que había conciertos cada 15 días cristianos. ¿Sí? Los momentos emocionales, la gente lloraba, se hacían las oraciones de fe. ¿Cuántos se convirtieron hoy? 15,000, gloria a Dios. ¿Dónde están los 15,000 ahora? ¿Dónde están los 15,000?
El punto es que, como Pablo les dijo aquí, no solamente se trataba de haber recibido la predicación, sino de haber perseverado en ella. Porque esa es la que da fruto. Cuando yo tengo una buena semilla y la planto, florece, da fruto, crece, se fortalece. Luego además permite que otras plantas nazcan también de ahí por el tema de la polinización, ¿sí? No se me olvida eso, ¿sí? Lindo, ¿verdad? Una maravilla. Pero ¿qué pasa cuando yo planto esto, se queda ahí, le pongo agüita y no sale ni una mata? ¿Sí? Y no sale ni una mata. ¿Y por qué no sale ni una mata? ¿Por qué no pasa nada? Porque realmente esta semilla no cayó en el terreno fértil, como nos dice la parábola del Señor Jesucristo al respecto, la del sembrador que ustedes conocen bien. Entonces, nos damos cuenta de que el tema de fe va mucho más allá solamente de un momento emocional. El creyente verdadero recibe por gracia la fe salvadora, pero a la vez tiene esa impronta que lo distingue, las obras y el fruto que Dios nos permite dar y que nos estamos obligados a dar, que esa es nuestra responsabilidad como tal, porque es la obra de Cristo en mi vida. Yo no puedo tapar el sol con un dedo, yo no puedo ser cristiano y tapar para que nadie me vea como cristiano. ¿Sí? Porque el momento en que nosotros somos verdaderos creyentes, ya no se ve su rostro, no se ve el mío, se ve el rostro del Señor Jesucristo. Y el rostro del Señor Jesucristo resplandece con poder y autoridad. Y yo no lo puedo tapar, yo no lo puedo ocultar. Pero si eso no está sucediendo, es importante que revisemos nuestras vidas y qué es lo que está sucediendo ahí. La vida del no creyente cambia en un momento para ser creyente, es verdad, pero ese cambio debe ser una constante para toda su vida. Una de las máximas de la Reforma dice que los reformados siempre nos estamos reformando. Y esto no es una cosa que se nos ocurrió o se les ocurrió a los padres de la Reforma, sino que la palabra de Dios dice que nuestro entendimiento está siendo permanentemente renovado todo el tiempo, porque entendemos hoy cosas que ayer no y mañana entenderemos cosas que hoy no entendemos, porque la palabra de Dios tiene ese poder y esa autoridad en la vida de sus hijos. ¿Sí? La palabra de Dios no es un libro de historia, no es un cuento, no es una fábula, no es una enciclopedia, no es un manual. Es la palabra de Dios. Y por eso es vida, y cuando anida en nuestros corazones florece con tanta autoridad y tanto poder. Es fantástico, y todo lo que les acabo de decir ustedes lo saben de memoria. Lo hemos sabido, lo hemos predicado, lo hemos estudiado. Gloria a Dios por eso. Pero Pablo nos dice que no nos podíamos quedar ahí. Hablemos de la resurrección ahora, versículos del 5 al 8. Hablando del Señor Jesucristo resucitado y que apareció a Cefas, dice, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Cuando ustedes están hablando de un caso que estudia la fiscalía o de un evento que estudian los científicos, una tesis a aprobar, la observación es vital. Los testigos oculares son necesarios. El Señor Jesucristo no se le apareció a Pedro que estaba encerrado en un rincón solito y luego todos los demás creyeron que Pedro lo vio. Porque la palabra dice que se le apareció a Cefas o Pedro, es lo mismo, ¿no? ¿Sí? En primer lugar. Luego se les aparece a los 12, después de eso a 500, luego otra vez está con los discípulos, finalmente se le aparece a Pablo. Estamos hablando de un montón de gente, ¿sí? No estamos hablando de uno ni otro, nadie estaba lleno de mosto, como pensaron de los apóstoles en el libro de los Hechos capítulo 2, no estaban chumados, no estaban ebrios. Todos ellos estaban sanos y buenos, y cuando vieron esto se maravillaron como se maravillaría cualquiera de nosotros. Es importante que entre un hecho de esta relevancia, existan tantas personas que lo hayan visto. Hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, un grupo totalmente heterogéneo. El grupo de seguidores del Señor Jesucristo, aparte de los 12, era de aproximadamente, piensan algunos 300 personas, entre hombres y mujeres. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que lo vieron 500, es decir, que no solamente lo vio su grupo íntimo, sino también un grupo más grande de gente que estaba por ahí, que pasaba por ahí, para nosotros, pero para el plan de Dios era necesario que ellos lo vean. Y sucedió de esta forma, exactamente de esta forma. Y para completar este espectacular testimonio, Pablo habla de su propio encuentro con el Señor en el camino a Damasco, en donde no solamente lo vio, sino que interactuó con él y fue transformado por su poder y su vida nunca más volvió a ser igual. Y le cuento algo, el Espíritu Santo que obró en la vida de Pablo después de esta epifanía, después de haber visto a Cristo, es el mismo que está operando en usted y en mí. Por eso, si Cristo cambió la vida de Pablo y la transformó, ¿por qué no va a transformar las nuestras?
Es más, se lo digo, va a transformar su vida. Hermano y hermana que me escucha, si el Espíritu de Dios está en usted, si usted es un cristiano, como yo creo que cada uno de ustedes lo es, créanle a la palabra, va a transformar su vida. No va a ser igual, no podemos ser iguales, no podemos permanecer iguales. Si ayer yo fui violento, mentiroso, ladrón, engañador, infiel o lo que sea, hoy ya no. Porque Cristo transforma mi vida y entierra al viejo hombre atrás y hace cosas nuevas conmigo y con usted. Entonces, estamos aquí en una iglesia llena de pecadores, sí, pero de pecadores redimidos, con apellido. Con pecadores que estamos aquí porque hemos sido convocados por el poder de Dios para ser confrontados y vivir de una manera distinta. No sé ustedes, pero yo no quiero ser igual a ayer. Yo no quiero, de verdad no quiero, porque no hay nada bueno en lo que era. Solo Dios puede transformar mi vida y la suya. La vida del apóstol es mucho de esto, es uno de muchos ejemplos, hermanos, en donde Dios ha transformado pensamientos y maneras de ver. Todos los apóstoles le pudieron ver y la gente que estuvo con él no solamente le vio, no solo fue una aparición, le escucharon, le tocaron, comieron con él, fueron exhortados, enseñados y ministrados para finalmente verle partir en su gloria. Es un testimonio completito. No había a dónde irse con todo esto. Tantas historias se ciernen alrededor de este momento sublime. Tantas historias como la de Jacobo. Pablo toma un momento para hablar de Jacobo en esto. Ustedes saben y recordarán que la historia de los apóstoles nos cuenta que Jacobo fue el primer mártir, el primer apóstol en morir, como apóstol, ¿no? ¿Sí? Él fue el primerito. De ahí se fueron muriendo todos los demás hasta el último que fue Juan, según nos cuenta la historia también, no solamente bíblica, sino también la que se recoge de los primeros escritores y cronistas de aquel tiempo. ¿Sí? Todos terminaron en situaciones terribles. Jacobo fue sacrificado. El único que murió relativamente en paz fue Juan. Y en este sentido, hermanos, ¿sí? Tenemos que entender que el llamado al cambio no significa llamar al cambio a vivir de una manera cómoda, sino por el contrario, a acostumbrarnos a ser confrontados e incomodados permanentemente, porque Dios no quiere hijos cómodos. Dios quiere siervos que estén dispuestos a levantarse para cambiarse de aquí para allá y de allá para el fondo, todo el tiempo. ¿Sí? Nos quiere inquietos, nos quiere recursivos, pero fundamentalmente nos quiere humillados ante Él, porque nosotros no estamos aquí para brillar. El ministerio de alabanza no está aquí para dar un espectáculo. Yo no estoy aquí para entretenerles. Los hermanos que les están sirviendo no están ahí para que ustedes se sientan cómodos. Todos los que estamos acá estamos sirviendo al Señor para su gloria. Y quiero invitarle a que usted también en algún momento pueda estar de este lado sirviéndole al Señor, en lo que el Señor le llame a hacer. Esa es una vida transformada que da fruto, ¿sí? Y que además contagia a los demás. Ahora bien, con esta resurrección clara también vamos a ver el impacto de esta resurrección. Versículos del 9 al 20. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Me retengo un momento acá. El apóstol nunca se presentó en ningún lugar como un tema de superioridad. Él les dice, como un abortivo, como el último, como el despreciado de este asunto, ¿verdad? El no deseado de este tema. Este era Pablo y así se veía con ellos. Y decía que no podía ser llamado apóstol en realidad, porque él persiguió a la iglesia. Todos recordamos a Saulo de Tarso. ¿Sí? La palabra de Dios no dice que solo perseguía a la iglesia, sino que respiraba persecución. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de eso, hablamos de algo muy íntimo, ¿no es cierto? Odiaba a la iglesia, odiaba a Cristo, al punto de perseguirles en sus casas, debajo de las camas. ¿Para qué? Para sacrificarlos. Ese era Saulo. Y en un momento, Dios transforma su vida por la presencia de Cristo y desde ahí en adelante se vuelve Pablo el apóstol de Cristo. Es vital entender esto, hermanos, porque como les dije antes, no se trata solamente de ser llamados, ni solamente de ser equipados, sino de vivir en humildad. Porque todo lo que nosotros podemos poner al servicio de Dios, nos lo dio Él. Todo. ¿Sí? Por lo tanto, si yo creo que hoy hablo bonito y mañana Dios me lo quita, se acabó. Y Dios me pondrá en otro lado a servir. Si yo creo que canto lindo, que toco chévere, que soy alto, que soy chiquito o lo que sea, Dios puede cambiarlo todo, sin problema.
Hay un ministerio al que nuestro hermano Beto hizo referencia la semana anterior, el ministerio de Johnny and Friends, que es un ministerio enfocado en atender a personas que han enfrentado por obvias razones motivos de discapacidad física, básicamente de varias índoles en esto. Y yo estuve hojeando un poco el material de este ministerio esta semana y me encontré con un dato, con una parte que escribió justamente Johnny, que es una señora norteamericana que es la que fundó este ministerio por un accidente que tuvo en su momento en su vida. Y decía que en algún momento alguien en una iglesia se le acercó y le dijo: hermana Johnny, no se preocupe, algún día usted va a ser normal como nosotros. ¿Sí? Resulta, hermanos, que físicamente hablando nunca va a ser normal como nosotros. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que Johnny, ellos, nosotros y todos somos pecadores que necesitamos de la gracia de Dios. En eso sí somos igualitos, todos iguales. ¿Sí? Y debemos entender que lo que Dios permite en nuestras vidas tiene un plan y un propósito. Y el deber que tenemos como cristianos es el de dar fruto y derramar nuestras vidas en la vida de las personas que necesitan, sin importar cuál sea su condición. Esta iglesia debe ser una iglesia de puertas y brazos abiertos para los demás, como el Señor Jesucristo lo hizo, como instruyó a sus apóstoles de hacer, como Pablo lo hizo. Porque Pablo fue y predicó sin regresar a ver nunca quién eran ni cómo eran. Porque si Pablo se hubiese puesto exquisito, como decimos hoy en ese sentido, la predicación no hubiera llegado a ningún lado y Dios hubiera levantado a alguien más. Porque esa obra se hacía porque se hacía. Hermanos, todos somos importantes, nadie es imprescindible. Y en ese sentido debemos entender por qué y para qué estamos aquí. Si Cristo vino y lo dio todo por mí, yo estoy aquí por Él y para Él. Punto. Anótelo, vívalo, es suficiente, no necesitamos hacer absolutamente nada más. La comprensión es gracia, la predicación es gracia, la práctica es gracia, sin duda, hermanos, todo es gracia, todo es de Dios. Y por si nos quisiéramos olvidar, el mismo Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2 de su epístola, versículos del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe en ellas es mío, porque somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir, hermanos, que el servicio y que las buenas obras y que todo ese fruto que Dios nos permite dar, no se nos ocurrió a nosotros. Siempre vino de Él. Siempre fue Él. Vamos a avanzar un poco, versículos del 12 al 18 de la primera carta a los Corintios 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, pregunta Pablo. ¿Cómo dicen ustedes de esto si hablamos de la resurrección de Él? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe, su fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Dicho de otra forma, hermanos, si nosotros negamos la resurrección, cerremos las puertas y vamos a la casa. ¿Para qué? No tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido hablar del ministerio de Cristo sin la cruz y no tiene sentido hablar de la cruz sin la resurrección. La obra de Cristo es integral, es total, es plena. No hay partecitas que me convengan y partes que no. Yo no puedo creer solamente en la resurrección de Cristo y pensar que yo no resucito. Ni pensar que yo sí resucito y que Cristo no murió. ¿Sí han oído por ahí que hay ciertas corrientes que también andan enseñando que Cristo no se murió? Que se desmayó nomás en la cruz. ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes si les crucifican y les clavan una lanza solo se desmayan? ¿Sí? O sea, estemos claros en esto. ¿Y saben qué es lo lindo? Hay una cosa que también, pensando, regreso solamente un momentito a la cruz. Cristo no fue textualmente asesinado en todo el sentido de la frase. La palabra de Dios nos dice que Él entregó su espíritu. ¿Sí? De hecho, la crucifixión podía ser un tema que dure días. ¿Sí? Por eso, cuando los romanos ya se aburrían, les rompían las piernas. ¿Sí? Para que se mueran rápido. ¿Sí? Pero en este caso, a Jesús no le rompieron ningún hueso, porque la palabra de Dios decía que esto no iba a pasar. Él expiró y murió antes de que le rompan los huesos, porque Él decidió morir, porque Él entregó su espíritu. No le fue arrebatado, no le quitaron. Los romanos no lo mataron, Poncio Pilatos no tenía poder sobre Él.
Nada de eso. Cristo fue el que entregó voluntariamente su vida. Me impacta porque en serio he visto este tema en infinidad de veces y pocas veces caigo en los detalles de esta naturaleza. Hermanos, eso es lo que la palabra de Dios nos ocasiona a todos. Ustedes también van a pasar muchas veces por diferentes porciones bíblicas en reiteradas y repetidas ocasiones. Llega un momento en donde Dios termina mostrándoles algo que estuvo siempre frente a ustedes y que no lo pudieron ver. Cuando eso pase, no se sienta triste, gócese, alégrese, porque Dios le está revelando algo más, algo nuevo. Y eso tiene un propósito en su vida. Como dice el versículo 14, nuestra predicación y nuestra fe no tendrían sentido sin la resurrección. Ese evento rompe la consecuencia directa del pecado. ¿Sí? ¿Acuerdan cuando hablábamos de Adán y Eva, verdad? Al principio de los tiempos, el evento universal que les dije hace un instante. Dos consecuencias terribles. Una, la muerte física, que yo les decía que por eso nos duele tanto morir, porque no fuimos diseñados para eso. Y número dos, la muerte espiritual, que es aún peor, la separación eterna de Dios. Porque sí, hermano, la vida no se acaba aquí, el cuerpo se muere, el espíritu se va. La pregunta es ¿a dónde y con quién? Ese es el tema, ¿sí? Porque los no creyentes también van a morir, pero su espíritu va a estar alejado de Dios y no va a estar en comunión con Él y no va a estar con Él por la eternidad. ¿A cuántos de ustedes a veces del tiempo se les hace largo? Cuando están haciendo colas, fundamentalmente, ¿no es cierto? Uno se le vuelve eterno ese tiempo, ¿sí? Piense usted en esa hora, 2 horas, 3 horas de cola y compárela usted contra la eternidad, ¿sí? En donde simplemente es una espera que jamás va a acabar. Y no va a acabar nunca, porque usted, más bien el no creyente, se queda sin Dios por siempre. Y nada más. La diferencia es que usted y yo tenemos la certeza de que al morir abriremos nuestros ojos para estar con Dios por siempre. ¿Sí? La pregunta es cómo quiero vivir la eternidad y con quién quiero vivir la eternidad. Eso es todo. Absolutamente se reduce a eso. Entonces, cuando Cristo viene, rompe ese tema y primero que nada llego a la vida eterna porque no voy a morir nunca más físicamente ni de ninguna manera y Dios, voy a vivir la eternidad con Dios. Esas dos cosas usted tiene que atesorarlas y tiene que predicarle a la gente y compartirle a las personas que comparten con usted la mesa, el trabajo, sus actividades, la cola en el banco, a quien sea. Cuéntele usted por qué está gozoso, por qué Dios transformó su vida y cómo transformó su vida. Eso hay que contarle a la gente. Porque la gente necesita saber que sí hay esperanza y que en este mundo en donde todos son malas noticias, nuestra mirada está puesta en Cristo. La semana anterior todos estábamos orando por el país. Y desde acá les dejamos una cosa súper clara a todos. No importa quién, importa que Dios está en control. Y eso es todo. Por Carondelet y por cualquier otro gobierno pasarán y han pasado una infinidad de personas. Pero el único que realmente va a transformar el país es Cristo. Y nadie más. Esa es la diferencia entre el creyente y el que no lo es. El que no lo es está poniendo sus fichas en las personas. Nosotros no tenemos que apostar. Nosotros no tenemos que poner fichas. Usted y yo ya somos victoriosos y vencedores en Cristo. Y ya. Así de fácil. Sí, hermanos, así de sencillo. No hay mucho más que decir. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22, solo como apoyo a lo que estamos estudiando ahora, nos dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, por Adán, o como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y cuando hablamos de todos, nos referimos a toda la humanidad, aunque el sacrificio de Cristo alcanza para todos, está claro. Sin embargo, el Evangelio de Juan y otras porciones nos dejan muy claro que es a todos los que en Él creen. ¿Sí? Entonces sí, de tal manera amó Dios a todo el mundo, pero a solo los que en Él creen recibirán la vida eterna. ¿Sí? Ese es el punto de diferencia y lo que nos distingue. Y lo que nos distingue, hermanos, no fue escogido por usted ni por mí, fue gracia de Dios. El alcance, hermanos, de la resurrección es tremendo. No hay nada ni nadie más importante para un creyente que Cristo. No hay nada fuera de Él, no hay nada más allá de Él. Cuando usted tenga dudas, cuando usted tenga momentos de debilidad, es importante que regrese a los pies del Señor para derramarse ante su presencia y dejar que Él le ministre, que Él le levante y que Él le sostenga. Todos los que estamos a su alrededor podemos fallarle porque somos humanos, pero Cristo no le va a fallar nunca, ni a usted ni a mí. Ese mismo Cristo que no falló en el momento de la cruz
Y no dijo, no, ¿saben qué? Esto está muy feo, allá ustedes. Me voy nomás, verán cómo se salvan. Nunca, nunca, jamás. Siempre estuvo dispuesto a todo. ¿Sí? Sobre todo en la etapa de la pasión del Señor, lo vemos en varias ocasiones pensativo, preocupado. Sabía todo lo que iba a venir, pero en ningún momento, como dirían en nuestro tiempo, arrugó. Jamás. Estuvo dispuesto porque el plan siempre fue ese, desde el principio hasta cuando se ejecutó. Plan que, por cierto, se sigue ejecutando en nuestras vidas hoy, todo el tiempo. ¿Sí? Y que va a llegar un momento en el final de los tiempos, en donde, como cantábamos hace un momento, toda rodilla se va a doblar y le va a reconocer como el Señor. Él es el Señor. El versículo 20, hermanos, va a cerrar esta porción, precedido obviamente del 19, y lo quiero topar en este momento. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos, de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Si toda la predicación fuese falsa, amados hermanos, como dice el versículo 19, seríamos los más dignos de conmiseración, de lástima, de pena, porque entonces habríamos desgastado nuestras vidas siguiendo a nada ni a nadie. ¿Sí? Pero como creyentes lo sabemos, y no solamente en fe, sino que Dios nos lo ha mostrado una y otra vez, y en esta congregación no ha sido la excepción, milagro tras milagro, obra tras obra, transformación tras transformación. Hermanos, Dios está haciendo cosas fantásticas y las ha hecho siempre, todo un siempre. No hay nada más cierto que Cristo en su vida y en la mía. Todo lo demás va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. El Hijo de Dios resucitó como primicia, como preámbulo, como el primero de todos los demás que habrían de resucitar después. Hermanos, nosotros estamos aquí para predicar a ese Cristo que transforma vidas de una manera sobrenatural. ¿Sí? Y no hablamos de cómo ha cambiado al fulano o al sultano allá lejanos. Piense en usted mismo. Cuando yo me siento a ver mi vida, no tengo sino gratitud con Dios, porque de otra forma, no solo que sería terrible, tal vez ni siquiera estaría aquí. Y cuando me refiero aquí, no me refiero a la iglesia, me refiero a este mundo. Porque vivir por fuera, bajo la influencia del mundo y dejando que mi carne se dé rienda suelta, lo único que trae es destrucción, dolor y pena. Eso es todo lo que nos trae. Y no les estoy hablando de ustedes, les estoy hablando de mí. Y Dios tuvo misericordia de mí, la tiene de ustedes y la tiene de su iglesia. Amados hermanos, esa obra redentora de Cristo es plena, es total, es incuestionable, como lo son su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Como incuestionable es que resucitaremos conjuntamente con Él para vivir eternamente en su presencia. ¿Sí? Cuando fallece algún familiar, un amigo cercano y demás, qué distinto es enfrentar un momento de tanto dolor cuando tenemos la certeza de la vida eterna por detrás. Sí, nos vamos a volver a encontrar. Hay tantas cosas que quisiéramos decirnos, no sabemos cómo será. Mis hijos en algunas ocasiones me han preguntado, papi, ¿cómo es el paraíso? ¿Cómo es estar con Dios? Mi respuesta ha sido, y es la misma. Mi hijo, no sé, pero debe ser tan grande y tan maravilloso que ni siquiera me lo puedo imaginar. Está más allá de lo que nosotros conocemos, porque Dios es así, es enorme. Lo que nosotros vemos se reduce a 130 grados de ángulo, creo, algo así, y no más allá de eso. Ni siquiera puedo ver lo que está atrás mío, mucho menos lo que está pasando del otro lado de la pared. Peor lo que Dios está obrando hoy. Pero mi confianza no está en lo que ven mis ojos. Mi confianza está en la obra de Cristo. Y eso lo cambia todo y eso nos da paz. Sí, hermanos, nosotros resucitaremos y viviremos eternamente con Él. Pero mientras tanto, y por el tiempo que Dios quiera que permanezcamos de este lado de la eternidad, Él va a seguir trabajando en nuestras vidas para santificarnos, porque Él no nos quiere iguales. Hermanos, debemos ser transformados conforme a su voluntad. Acuérdense y grábenselo bien, la Biblia no es un libro de cuentos.
El Espíritu Santo nos faculta y nos prepara, no solamente para que podamos entender la palabra, sino que además nos lleva a que seamos confrontados y transformados por ella, siendo llevados de día a día y de paso en paso a la estatura de Cristo. Hacia allá vamos y hacia allá caminamos todos. Qué bendición es poder caminar junto a ustedes, hermanos, y ver la obra que Dios está haciendo en sus vidas. Aprendamos a orar los unos por los otros, a derramar nuestras vidas en oración por los demás, no para que el vecino sepa que usted está orando por él. No es imprescindible eso, pero hágalo fielmente, porque eso le ayudará a usted a reconocer la obra de Dios en su vida y en la de los demás. La intimidad con Cristo siempre trae frutos de gozo. Les invito hoy, finalmente, hermanos, a que salgamos gozosos, a que salgamos confrontados y decididos a buscar más de Dios. Y nuestros ojos verán su poder obrando en cada una de nuestras vidas, como lo veremos también volver en poder y en autoridad por la eternidad. Cristo vive, hermanos. Amén. Padre de gloria. Ay, gracias, Señor, por darnos la posibilidad de compartir este tiempo juntos. Gracias, Señor, por permitirnos ver tu obra. Y gracias, Padre amado, por ese amor infinito por medio del cual tú has transformado y sigues transformando nuestras vidas. Queremos agradecerte, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros. Y queremos entregarte nuestros corazones y nuestras vidas abiertas totalmente para que tú cambies todo lo que quieras cambiar, Señor. Renunciamos a todo, Señor, por amor, ese mismo amor que tú nos enseñaste y que nosotros aprendemos día a día. Bendice, por favor, a cada uno de los miembros de esta preciosa iglesia, de esta comunidad tuya. Y permite, Señor mío, que cada uno de nosotros pueda ir encontrando ese camino, Señor mío, esa senda que tú has trazado para nosotros, para glorificar tu nombre y exaltarte por siempre. En Cristo Jesús oramos con gratitud. Amén.